Hace poco vi el tweet post dominical de una apologista conversa del judaísmo que sigo en Twitter, ¿no? Y me resultó un poco enojoso que ella comentara que es una madre de familia, no de una familia larga, que ella comentara que durante la homilía inacabable, esas fueron sus palabras, de un diácono permanente, y acá pudo haber sido un sacerdote, digo simplemente lo que ella estaba contando, la homilía inacabable de un diácono permanente, que una mujer es invierno, pues, y donde ella vive en Estados Unidos bastante crudo, donde una mujer que estaba en su misma fila se sacó sus botas de nieve y las puso en el radiador de calor, digamos, de la iglesia para que se sequen, ¿no? Entonces yo pensé que esta apologista iba a decir, oye, qué mal que alguien pues se saque las botas y las ponga pues en el radiador, pero me sorprendió que después de ese tweet dijera, y bueno, uno de mis hijos trató de domesticar una mariquita, ¿no? Esos insectos que vuelan, que son como pequeños escarabajos, ¿no? Con su cascarita, disculpen la palabra, pero con su cascarita roja con puntitos negros, ¿no? Trataba de domesticar una mariquita mientras la tenía en la mano. Y dije, ¿cómo? Entonces, en el tercer tuit, después de contar lo que está haciendo su hijo, dice, por lo menos esas dos personas trataron de hacer algo útil durante ese tiempo completamente improductivo. Entonces, claro, a mí me dio un poco de enojo porque dijo, bueno, está en la misa, ¿no? La misa es la parte de la homilía y obviamente lo que esta apologista, que, bueno, la conozco porque es una mujer que dice las cosas así directamente, bastante ruda, ¿no? Y es una mamá oso, pues, que tiene un montón de hijos, que tiene pues que educarlos en casa, porque es homeschooler, tiene que educarlos en casa, criarlos, educarlos, entonces no se anda con vueltas, pues, ¿no? Pero me hizo pensar efectivamente cuántas veces, por lo menos quien les habla, y supongo que muchos de ustedes, tienen que hacer un esfuerzo supremo en la homilía para que no sea un obstáculo para la participación en la Eucaristía, sino para que nos mantenga, digamos así, entre comillas, en onda en el santo sacramento de la misa. Es el sacramento dominical y ya nos enfrentamos con muchas dificultades cuando la misa no está pues suficientemente bien celebrada o la gente que viene a misa, digamos, por mil razones puede resultar una fuente de distracción y no lo debe ser. Es decir, si hay una persona que está pues cuchicheando, hablando, otra persona que responde el teléfono móvil durante la homilía o durante la misa, todas esas son cuestiones que son irritables y que tenemos que aprender a obviar, tenemos que aprender a no prestar atención, porque ante Dios no va a ser una excusa decir, Señor, no pude participar bien de la misa porque había otra persona que estaba hablando por teléfono. Eso es irritable, pero yo tengo que seguir con el esfuerzo de concentrarme en la Santa Misa. Y muchas veces en ese proceso de entrar en la dinámica de la misa, ¿no? Tenemos primero la acción de entrada con la confesión de los pecados, ¿no? La proclamación del Gloria. Entramos a la liturgia de la palabra propiamente, ¿no? Escuchamos las Sagradas Escrituras. Y para que la homilía no sea una interrupción, ¿no? De pronto, la intervención pues, de un ser humano falible, que va a ser pues, el sacerdote cuando está predicando, sino que sea una continuidad, tenemos que hacer el mejor esfuerzo posible. Pero para ello los sacerdotes nos tienen que ayudar. Y para eso efectivamente la homilía no puede ser lo que estaba experimentando esta hermana
apologista, que es básicamente una pérdida de tiempo. Una vez contaba cómo yendo a una misa hispana, o sea, muchas veces he hablado del problema de las misas hispanas o de las misas en América Latina. Difícil encontrar una misa realmente bien celebrada y de buena calidad donde uno no se sienta abusado espiritualmente, lo he dicho. El único lugar donde no me pasa es cuando participo de las misas de mi comunidad. Y claro, las misas de mi comunidad son pues por mi propia sensibilidad. No digo que todas tienen que ser así, pero hay muchas formas de celebrar una misa bien celebrada, pero aparentemente hay muchas más para celebrarla mal. Sin embargo, un elemento importante es la homilía. Y la homilía no es una parte irrelevante de la misa. La homilía es la respuesta de Dios, la respuesta de la Santa Madre Iglesia al pedido de aquel etíope que nosotros encontramos en los Hechos de los Apóstoles y que es bautizado por el apóstol Felipe, ¿no? Porque Felipe lo ve leyendo las Escrituras y le dice, entiende lo que lees, y este hombre que ya tenía una intuición de Dios, un deseo de conocer a Dios, le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me las explica? ¿No? Miren ustedes el hambre de este hombre de Dios, pero cómo necesitaba de la prédica, no solamente de la Escritura, ya la tenía, necesitaba de la prédica. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos cuenta, en los Hechos de los Apóstoles, que Felipe le explica las Escrituras, y de pronto este etíope, que era el hombre de confianza, digamos, del gran reino entonces de Etiopía, en un momento, después de explicar las Escrituras, pasan al costado de un cuerpo de agua y le dice, ¿me puedes bautizar? ¿Quieres bautizarte? Y con la explicación de las Escrituras, este hombre es aceptado dentro de la iglesia. Este es un pasaje importantísimo porque primero puede haber sido, digamos, el inicio de una de las iglesias más antiguas en la historia, que es nuestros hermanos de Etiopía, ¿no? Que era un reino muy importante y muy prestigioso. Y segundo, porque nos hace entender la importancia de la homilía, es la explicación de la Escritura. Entonces, lamentablemente, no todos los sacerdotes han recibido una buena formación en la homilética. Yo hacía una primera encuesta con sacerdotes hermanos, sacerdotes que conozco, sobre su formación en el seminario respecto de las homilías, de la homilética, y el resultado es que que ha sido bastante pobre en general, y que los que han aprendido a predicar no aprendieron en el seminario, no aprendieron durante la formación sacerdotal. Incluso cuando eran diáconos y los dejaban predicar, rara vez recibían una corrección, porque, digamos, muchas veces los sacerdotes que los dejaban predicar en la parroquia donde habían sido asignados como diáconos, no necesariamente tenían, digamos, o en la mayoría de los casos no es que tenían trones o datos importantes que decirles, ¿no? Muchas veces lo que decían es, bueno, mira, no la hagas muy larga, ¿no? Porque a la gente le aburre. Eso es todo lo que le decían. Pero cuando uno lee las homilías de San Agustín, por ejemplo, o las homilías de varios de los padres de la Iglesia, ¿no? Pensemos digamos, en el extremo positivo, ¿no? San Juan Crisóstomo, que Crisóstomo significa precisamente boca de oro, ¿no? Por lo extraordinariamente bien que predicaba. Si uno lee sus homilías va a ver que efectivamente son bellas, pues se refieren a las Escrituras y hay muchos otros grandes predicadores a lo largo de la historia. San John Henry Newman, por ejemplo, sus homilías están traducidas al español, y si uno ve alguna de sus homilías cuando él todavía era un anglicano, sus homilías eran larguísimas, ¿no? Y él, cuando se convierte al catolicismo, dice, una de las cosas que descubrieron los católicos es que les gusta chop, 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 así las homilías cortitas, entonces eran desafiantes, ¿no?
eh, predicar a la misma vez que se enseñaba, de una forma que no sea pues muy larga, ¿no? Sus sermones y homilías de episcopaliano duraban 1 hora o un poco más, pero eran tan brillantes que muchos intelectuales venían pues a la universidad, venían a Oxford a escucharlo, simplemente a escucharlo por lo cultas, lo hermosas, lo bien compuestas que estaban, ¿no? Y hoy en día obviamente vivimos en un mundo más superficial, más rápido, más acelerado, pero las homilías tienen que seguir siendo la respuesta al llanto del etíope. ¿Cómo voy a entender si no me lo explican? Entonces, la homilía tiene que ser un tiempo valioso para el fiel, no inútil, no cuando desconecta, no cuando comienza a mirar, pues, a ver a qué hora, a qué cosa me dedico, mientras el padre predica, porque es como si ametrallaran 3 metros encima de mi cabeza. Ninguna de las balas del Espíritu Santo me van a tocar, ¿no? Porque el sacerdote está predicando lo que quiere o repite lo que dijo en el mismo ciclo de la lectura, no ofrece nada nuevo en las homilías clásicas que celebramos todos los años. Pensemos en la Santísima Trinidad, que es, si yo fuera sacerdote, creo que sería la homilía que más me costaría preparar y en consecuencia más esfuerzo le pondría, porque no voy a repetir todos los años, es un misterio, es un misterio, es un misterio que no podemos entender, ¿no? Pero Dios es comunidad, o sea, todos los clichés que la gente ya espera, ¿no? Y entonces, como la gente ya la espera, se sientan bueno, me pongo pues a corregir a mis hijos, me pongo a ver qué mensajes que hay en el celular, todas acciones que están muy mal, no están justificadas, muy mal de parte de los creyentes que hacen así, ¿no? Pero efectivamente, cuando el sacerdote no prepara la homilía para que edifique, ¿no? Para que explique las escrituras, no le está haciendo ningún favor al fiel. Está haciendo que el fiel está tentando que el fiel se ponga a ver si es que puede pues, secar sus botas o entrenar a una amarillita, ¿no? Como dice esta apologista, ¿no? De una forma un poco ruda, pero sincera, genuina. Y hoy en día con internet es difícil no encontrar recursos para preparar una homilía. No todos los sacerdotes son sacerdotes que prediquen excepcionalmente bien. Grandes apóstoles del sacerdocio como San Juan María Vianney, por ejemplo, el gran santo cura de Ars, no era un gran predicador. Cuando uno ve sus homilías recopiladas, no eran grandes homilías, no era un gran predicador que contara pues con el don de la palabra. No todos los sacerdotes son así, pero sí pueden todos edificar, y eso es lo que hacía San Juan María Vianney. San Juan María Vianney, por ejemplo, o el padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Otro gran santo predicador. Ninguno de ellos va a estar pues en la lista de los grandes homiléticos de la historia de la cristiandad, ¿no? Con San Juan Crisóstomo, con San Agustín, con San John Henry Newman. Ninguno de ellos va a estar en esa lista, pero que edificaron enormemente, que cuestionaron, que interpelaron enormemente. Entonces, lo importante es que el sacerdote esté dispuesto a dar sustancia. Y para poder dar sustancia, él la tiene que tener. Y la puede buscar. Hoy en día, antes se necesitaban grandes libros de homiléticas, una gran biblioteca para un sacerdote que quería predicar bien. Ahora no. Ahora tiene los recursos. Simplemente tiene que tener el celo para prepararla bien, para asegurar el tiempo y el contenido, y para que ayude a los católicos a que sigamos profundizando en el conocimiento de la Escritura, de tal manera que el ciclo litúrgico, que es repetitivo, no se convierta en algo aburrido, sino en algo que nos va llevando a profundizar en nuestra fe, a que conozcamos más nuestra fe, a que penetremos más en el sentido de las Escrituras, para que nos hagamos más santos
Ese es el sentido del ciclo litúrgico. Que tengas un buen día.